estamos ya de madrugada. La 1, ¿no, María del Carmen? Sí, la 1 de la madrugada. Bueno, así que bueno, realmente darles la bienvenida del Instituto Superior de Ciencias Humanas 4025. Y quien les habla, María Alejandra Cianca, soy la directora de esta institución y nos están acompañando desde el soporte técnico la Organización del Extranjero Ginger STEAM, que es de Estados Unidos, y Escuela de Pomponazzi de Colombia, a cargo del director Dani Gallego Quinceno. También nos acompaña Ángel Patraca, que es el director de la Asociación Iberoamericana de Sociología, UPCN, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, de acá de Argentina, gente de distintos lugares. También está de Ecuador, la doctora Delia Bonoso. Y bueno, contarles también que este curso tiene carácter internacional. El instituto ha hecho alianzas estratégicas con CEAPSO, con la Corporación de Estudios Avanzados de Trabajo Social, y tenemos el reconocimiento del Parlamento Mundial de Educación. Así que para nosotros es todo un honor hoy estar en pantalla, estar en este evento que realmente realza la doctora desde España, tratando este tema que es el síndrome de burnout del cabeza de quemada. Así que a todos les damos la bienvenida y seguramente se van a ir sumando por la franja horaria que estamos teniendo distinta. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, Les voy a presentar a María del Carmen, la doctora María del Carmen. Ella es licenciada en Ciencias del Trabajo y presidenta de ANSES en Galicia, Asociación Española de Mentoring y Coaching, profesora del Colegio de Especialidades Jurídicas de Monterrey, en México. Y ahí ahora ella nos va a ampliar un poco más cuál es su expertise y de qué nos va a hablar en el día de hoy. Bueno, antes de nada, agradecerte, Alejandra, a ti y al Instituto por esta oportunidad y a todos vosotros los que estáis aquí en esta clase, ¿no? Por la confianza. Mira, yo os voy a contar, como tú dices, yo soy licenciada en Ciencias del Trabajo, mi área pues son las relaciones laborales, las relaciones industriales y 40 años de experiencia como trabajador público dentro de la Administración Pública de España. Así que el tema que os voy a contar es en primera persona. Lo que yo he vivido dentro de la Administración, cómo se comporta la Administración Pública con los trabajadores públicos. Y lo que va generando esa serie de comportamientos que al trabajador, con el paso de los años, le cuesta digerir y le provoca un cambio de actitud. Primero, antes que nada, vamos a definir qué es una administración pública, ¿no? Pues es ni más ni menos que el conjunto de órganos del sector público que están conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado. Por lo tanto, entendemos por administración pública el conjunto de todos los organismos públicos que se encargan de gestionar los recursos, y satisfacer las demandas sociales, ¿vale? Entonces, eso es una administración pública. Ahora vamos a ver lo que se entiende por trabajador público. Y son todos aquellos que trabajan en el ámbito de la administración pública que acabamos de definir. ¿Todos los trabajadores públicos tienen la misma forma de acceso? No. Y ahí aparecen pues,
una de las grandes brechas y de los grandes problemas. Aún realizando las mismas funciones y en los mismos puestos de trabajo. Hay trabajadores públicos que acceden a través de una oposición o con una fase también de concurso, lo que significa que tienen que aportar un conocimiento previo examen y después tienen que presentar su expertise. Pero hay otros trabajadores con los que tú vas a convivir y vas a realizar las mismas tareas dentro de la misma categoría que no han pasado por todo ese proceso. Simplemente han tenido la suerte y los han colocado ahí, en tu mesa de al lado, para realizar el mismo tipo de gestión. ¿Qué pasa? Esa diferencia de acceso también provoca una diferencia salarial. Normalmente la persona que lo tiene más difícil, que es la que tuvo que examinarse, donde hay muchísima competencia en ese examen, pocas plazas y muchos concurrentes. Es el que menos cobra. Yo os voy a decir el caso, por ejemplo, que tenemos aquí en España. Lo que se llama trabajador público como funcionario de carrera accede a ese puesto de trabajo mediante el concurso oposición, examen y después un baremo de mérito. Es el único trabajador en España que no tiene contrato de trabajo, lo que genera una gran desventaja, porque no se puede acoger al Estatuto de los Trabajadores. Está regulado por la Ley de la Función Pública. Y su única vía que tiene para poder hacer algún tipo de reclamación es mediante el juzgado contencioso administrativo, que es bastante disuasorio, por lo que se alarga en el tiempo. Un pleito contra la administración pública, por una situación, por ejemplo, a lo mejor provocada o que provoca una diferencia o un acoso laboral o un incumplimiento de la jornada laboral o por tener que realizar tareas de superior o inferior categoría que no le corresponden. Un pleito de ese tipo puede demorar 10 años. Cuando uno interpone ese tipo de pleitos, ya puedes considerarte que estás apartado. Ya no vas a volver a ver ni un solo papel en tu mesa porque hay una pérdida de confianza. Bien. Pues vamos a continuar. Eso en España. Y después están como digo, los trabajadores que han tenido la suerte de que los han colocado ahí, por amistad o por cualquier otro tipo. ¿Vale? Lo tienen muchísimo más fácil y esos trabajadores aquí en España sí tienen contrato de trabajo, lo que supone muchísimas ventajas de todo tipo y tener una vida laboral mucho más estable, mucho más positiva. El clima laboral les va a ser mucho menos hostil. Bien. Cuando unimos los términos síndrome de Burnout y trabajador inconscientemente, pensamos en trabajadores que tienen un puesto ejecutivo, porque imaginamos que son aquellos que precisamente por las tareas o las exigencias de su puesto de trabajo, al tener mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones, están sometidos a mayor presión
que ellos mismos infringen, ¿vale? Porque tienen miedo a no cumplir las expectativas, pues los hace como candidatos ideales a sufrir el síndrome de burnout, o como traducimos aquí en España, el síndrome del trabajador quemado. Pero no es cierto. Cualquier trabajador en cualquier categoría puede quemarse. Cuando tenemos que incorporarnos a nuestra etapa laboral, tenemos que elegir de qué forma queremos trabajar. Pues podemos trabajar por cuenta ajena. ¿Qué significa? Es decir, trabajar para otros. O podemos trabajar por cuenta propia. Es decir, podemos emprender nuestro propio negocio, nuestro propio proyecto, ¿no? Y ser por ello también nuestro propio jefe. Y podemos trabajar en la administración pública. Cuando decidimos trabajar en la administración pública y se lo comunicamos a nuestro entorno, todos son felicitaciones. Yo creo que nuestra familia respira aliviada, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo más cercano lo van a ver como nuestra mejor opción, porque lo van a considerar que es un trabajo seguro, un trabajo que nos va a proporcionar estabilidad, que tiene unas condiciones dignas, con futuro, que nos va a ofrecer una tranquilidad económica y que nos garantiza, entre comillas, nuestra vida laboral hasta la jubilación. Todos estos apoyos que van a reforzar nuestra decisión, van a aumentar nuestras expectativas en cuanto al trabajo, en cuanto a nuestra vida y en cuanto a nuestro futuro. Aquí yo vengo de un país donde la cultura del emprendimiento no está muy bien vista por la inseguridad que eso supone. Todas las familias lo que quieren para los suyos es que estén estables, sobre todo en el empleo, que es tan importante. El tener un sueldo todos los meses que te permita afrontar pues, tus gastos que son tan necesarios, la vivienda, la alimentación, el ocio, la formación, el poder tener un proyecto de familia. Y la verdad que trabajar en la administración pública lo da esa garantía. Y este punto de partida va a ir marcando las distintas fases de nuestra etapa laboral. Ahora voy a hacer referencia a un estudio que hicieron aquí unos profesores del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valencia. Y es referente a este tema precisamente, a los trabajadores de la administración pública y el síndrome de burnout. Y nos dice, pone relevancia cuáles son los efectos y los síntomas de este síndrome en los trabajadores de la administración pública. Para hacer este estudio participaron 8.000 trabajadores de las distintas administraciones públicas. Aquí en España está la administración pública central, las autonómicas y después también tenemos las de ámbito municipal, las diputaciones, etc. Y se hizo un compendio de 8.000 trabajadores de todas las administraciones públicas. A estos trabajadores se les sometió a un análisis de distintos efectos que provoca el burnout, para ver cuál era el grado de repercusión e influencia que tenía este problema en su trayectoria laboral. Los puestos de empleo de la administración pública suelen ser considerados como trabajos estables, en condiciones dignas, pero también es cierto que existen otros factores que provocan la precarización de algunos puestos de trabajo en la red de empleo de las administraciones públicas.
No todos los trabajadores públicos tienen las mismas condiciones y además hay circunstancias que las hacen cambiar. Una de estas circunstancias puede ser las privatizaciones de empresas de ámbito público. Si tú tienes una empresa pública donde hay una serie de trabajadores que pertenecen al Estado, que pertenecen a la administración pública, en el momento que tú privatices ese servicio, aquí, por ejemplo, se privatizó las empresas de electricidad. Antes eran estatales, un día decidieron privatizarlas. En esas empresas estatales, que además se hicieron, todo se hizo, se montaron con dinero público, pues había trabajadores públicos que en el momento de privatizarse, su situación cambió. También externalizaciones acompañadas de despido. ¿Cuántos hay en los municipios, por ejemplo, que antes había, imaginaros, el servicio de jardines y de repente, y había jardineros que eran trabajadores públicos del servicio de jardinería municipal y de repente externalizan, toman la decisión de externalizar, es decir, contratar una empresa ajena o externa para que preste ese servicio. Pues en ese momento no tiene caso que haya jardineros empleados públicos en el ayuntamiento, porque ya hay una empresa que realiza esa función. Entonces, esos empleados que en principio habían asumido en buena manera cuando accedieron a esos puestos de trabajo, iba a ser un puesto de trabajo de por vida laboral, se encuentran con un despido, que su situación cambió, una situación algo inesperado para ellos. Y también suspensiones de carreras de funcionarios que provocan también una presión añadida. Hay puestos de trabajo que por decisiones de arriba pues se suprimen porque no los consideran necesarios, porque a lo mejor cuando se crearon esas plazas sí lo eran, pero ahora, pues al incorporar tecnología, pues se cubren con otros perfiles, ¿no? Ay, perdonad. Por ejemplo, la exposición que sufren a distintos cambios en las políticas y la planificación de tareas. Eso cambia continuamente, y a veces sin tener un criterio del por qué cambiar. Simplemente depende mucho de la persona que ocupe un puesto de mando. Mucho, su propio criterio, aplica su propio criterio. También traslados y alteraciones de los proyectos que se llevan a cabo. Para ello, se abordaron 4 efectos de este síndrome en este estudio. El primero que se vio era el grado de entusiasmo hacia el trabajo, la perspectiva de trabajo, el desarrollo de tareas vocacionales y realización personal con las labores que los trabajadores desarrollan. Esto en la administración pública os digo que es un poco difícil. Uno entra con mucha voluntad, con muchas ganas de hacer cosas, pero el propio ritmo de trabajo y el modus operandi que se lleva en las oficinas de la administración, la verdad que coarta mucho ese entusiasmo. El segundo que se vio es el agotamiento psicológico que se ha causado por el estrés que produce pues, la inestabilidad, la incertidumbre y las dificultades de afrontar cambios
de manera frecuente. Es lo que yo os comentaba. Cuando uno accede a la administración pública, aparte, bueno, yo no me quiero ya extender mucho aquí porque se escapa un poco de lo que es el curso. El examen que se pasa para acceder a los puestos de trabajo es un examen de conocimientos generales, incluso pues, en base también a legislación que hay en ese momento, pero general. No te examinan de las necesidades que tiene ese puesto de trabajo. Si tú necesitas tener unos conocimientos previos, si tú sabes si tienes que hacer, por ejemplo, expedientes, saber hacer un expediente o cómo es un expediente, cómo se elabora un expediente, eso no te lo piden en el examen, ¿no? Entonces, uno entra el primer día que llega a ese puesto de trabajo, no sabe hacer absolutamente nada ni de qué va. Porque a ti no te contratan para un puesto determinado. Tú te examinas, sacan 8.000 puestos, por ejemplo, en una convocatoria pública a nivel nacional, sacan 8.000 puestos de trabajo de la misma categoría, pero en cada uno de ellos se realizan tareas diferentes, pero el examen es común para todos. Entonces uno llega a su puesto de trabajo y se encuentra pez ahí, no sabe lo que hacer. Aprendes, te enseñan los compañeros, la dinámica del trabajo, pero es que cambian de jefe y cambia el modo de trabajo y tienes que volver a aprender de nuevo. Y así continuamente, cada persona que llega implanta su método de trabajo y tú tienes que adaptarte continuamente a ese cambio. Lo que es una pérdida de tiempo, porque a fin de cuentas el trabajo es el mismo, y supone una pérdida de verdad de tiempo, ralentiza todo lo que tienes. Para mí es perjudicial, pero también bien es cierto, y después digo lo que haría falta en este caso que no se da. Otro punto que estudiaron es el nivel de indolencia, ¿no? Que en muchas ocasiones los problemas psicosociales, el agotamiento, el estrés, la insatisfacción, ¿no? Con la que tú estás realizando tu trabajo, estás viviendo ese momento laboral, provocan la aparición de actitudes indolentes de los empleados pues, hacia los compañeros o hacia los clientes, dependiendo como clientes, cualquier ciudadano que se acerca a una ventanilla pública, por ejemplo. Y eso lo vemos también continuamente. Y, por último, otro punto que ellos valoraron es la aparición del sentimiento de culpa debido a la creencia de los propios empleados públicos que lo sufren, de que están llevando a cabo conductas inadecuadas en el trabajo. El propio funcionario, el propio trabajador público es consciente cuando ya está hasta aquí, cuando ya está sobrepasado, cuando está al límite. Es consciente. Y es consciente de que lo está haciendo mal. Y eso, el hecho de saber que no lo está dando todo y que no puede más, pues le hace tener un sentimiento de culpa. Una vez establecidas estas bases de lo que es la administración pública, el trabajador público, ¿no? Y englobando todas las categorías laborales, vamos a comenzar a desgranar el contenido del eje que elegí para esta clase, que era el clima laboral, exposición, frustración y desmotivación. ¿Qué entendemos por clima laboral? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clima laboral? Disculpadme un momentito, por favor. Bueno,
quería comentaros una cosa. Podéis interrumpirme cuando queráis y preguntarme cualquier cosa de viva voz. Sí, bueno, María del Carmen, hagamos acá un alto a ver si hay alguno de los presentes que quiere hacerte alguna pregunta, dado a que somos de distintos países y vos estás marcando perfectamente una realidad que se vive en España. De este lado de América a veces las cosas no son tan así y no sé si alguno de los presentes hacer alguna consulta, algo que quieran opinar o marcar alguna diferencia de lo que pasa acá en Argentina. Bueno, mira, acá dice Leonardo que quiere participar, levantó la mano. Adelante, Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Leonardo Balda. Soy acá de Rosario, Argentina, de una provincia que se llama Santa Fe. Estaba prestando atención muy atentamente a lo que vos decías, contabas cómo era la repartición pública allá, y acá en cierta forma también se parece bastante. Acá en Rosario hay muchos empleados públicos en distintos rubros, para cubrir distintas necesidades de nuestro municipio. Y, a ver, te voy a enfocar yo mi posición. Primero me voy a presentar. Comencé mal lo que yo quería, al punto que quería llegar. Yo trabajo en una escuela, soy docente. Sí. Está en una escuela privada. Es privada, pero es de gestión pública también, porque a mí me paga la provincia, en este caso. Y también, por mi cuenta, tengo un taller de carpintería, hago distintas cosas, y estoy también en la parte, como que tengo mi propio emprendimiento, estoy de los dos lados. Y yo observo que en la parte pública acá, en Rosario, el municipio también terceriza mucho, lo que vos decís, viste, cuando llaman a otro personal de afuera del municipio para hacer tareas, que en un principio el municipio las hacía, acá se ve mucho eso. El tema está que, bueno, que muchas veces también hay que hacer un mea culpa, cada uno en su tarea, que muchas veces por ahí no cumple las funciones que tiene que cumplir y termina pasando esto, que se tercerizan las cosas. Obviamente cuando se tercerizan las cosas también hay negociados adentro del Estado, como para que yo le doy trabajo a una empresa de afuera y también yo quiero, lo que sería acá la coima, quiero recibir algo. Claro. Eso pasa muy frecuente. Después también, en cuanto a lo que vos decías, el estar trabajando mucho tiempo haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, hace 32 años que trabajo en la educación. Y realmente a esta edad uno ya está un poco cansado, por más de que tenga motivaciones, que tenga cosas para hacer, cosas de la vida nueva, el mismo trajín del trabajo, uno ya se queda como estancado, al menos es siento lo que me pasa a mí. ¿Está? Por ahí muchas veces uno se siente frustrado en la actividad diaria. Pero bueno, hay que ver ahora cómo sigue tu charla, que es muy interesante, a ver cómo yo también puedo hacer para no sentir esa pesadez en los hombres de volver a ser repetitivo en la tarea. Ya sea, ojo, no te estoy hablando únicamente en la parte de la gestión pública, sino también te estoy hablando en la parte privada, de lo mío, de lo que hago. Ya después de tanto tiempo, a veces de tanto trabajo uno se plantea en la vida si realmente cuánto tiempo voy a seguir trabajando y si realmente no merezco tiempo para mí. No sé si logro expresar. Bueno, perfecto. Eso es lo que yo te quería opinar. Perfectamente, Leonardo, te expresas perfectamente. Mira, bueno, decirte, siempre hay que dejar un tiempo para el ocio. El trabajo no lo es todo. Y una cosa, vosotros los docentes, yo también que también lo soy, nos encontramos con un hándicap. Ahora mismo, tal y como está la juventud ahora,
la falta de interés, pero no solamente es la falta de interés, es la falta de interés, la falta de respeto que tienen los alumnos en el aula, la falta de valoración del trabajo docente. Y aún encima tienes que lidiar con los padres, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, o en mi vida escolar, si yo me quejaba en casa de la actitud de un profesor, mis padres siempre se ponían del lado del profesor. Pero ahora no es así. Un docente llama a los padres porque a lo mejor el alumno ha tenido una actitud irreverente totalmente con algún compañero o con el mismo profesor, y los padres entran que parecen a grito pelado por el colegio adelante. Es que aún encima, tú imagínate que en tu clase, mientras estás impartiendo la clase, un alumno le pega a otro. A mí me pasó en la biblioteca. Estaba yo en la biblioteca de guardia y estaba un alumno estudiando. De repente, yo estoy hablando de alumnos de bachiller, de 17 años. Y entra un alumno en la biblioteca y empezó a golpear, pero sin mediar palabra, al chico que estaba allí. Se llamaron, claro, a los padres, ¿no? Pero es que el padre entró en el centro a gritos y aún tenía más que decir. Y claro, viendo la actitud del padre, ya piensas por qué tiene esa actitud el hijo. Porque igualito, y es que el padre aún encima decía que su hijo tenía todo el derecho a agredir al otro porque el otro le había dicho, se había comportado, bueno, un despropósito. Pues los docentes hoy hay que lidiar con eso. Y otra cosa, aquí al docente se le quitó la autoridad. Antes era autoridad, entonces los alumnos tenían un respeto, ahora ya no es así. Entonces es muy frustrante, muy frustrante. De todas formas, con lo que tú decías, aquí no hay lugar, por ejemplo, al relajo en cuanto a conocimientos por parte de los docentes, porque aquí hay una formación continua obligatoria. Todos los docentes tienen que hacer X horas anuales de formación continua. Entonces, continuamente tiene que estar actualizando sus conocimientos. ¿Sabes? Pero esa frustración, Leonardo, yo la entiendo. Es que no hay nada peor que desgaste más que la rutina. Eso es demoledor. Pero demoledor no solo en el ámbito laboral, en la vida, en nuestra propia vida, en la vida familiar, en nuestro día a día. Estar siempre entrando en una rutina, por ejemplo, que solo sea trabajo. Nosotros tenemos, yo ya te digo, fui 40 años funcionaria trabajando en la administración pública. Para mí, muy frustrante. Después de 40 años, yo he mirado, he echado la vista atrás y me he dado cuenta que fue un error grandísimo para mí haber trabajado en una administración pública, para mí. Pero yo no acusé, por ejemplo, los síntomas, ¿no?, del burnout, porque yo me he llenado de estímulos, he procurado, a lo mejor por mi formación o por mi carácter, no he permitido que eso acabara conmigo. Y entonces lo que hice fue rellenando de estímulos, haciendo paralelamente cosas que a mí me satisfacían mucho. Yo me puse como objetivo, yo me he jubilado 5 años antes, tan pronto me dio la posibilidad la administración pública de jubilarme a los 60 años y me he jubilado precisamente para poder trabajar los 5 años que me quedaban en cosas que realmente me satisfacían, en lo que a mí me iba a hacer feliz. Porque el trabajo de administración pública me hizo cero feliz. Os voy a contar anécdotas que yo he vivido personalmente
y que las han vivido compañeros que están míos al lado, ¿no? Y que han provocado, tengo compañeros que han acabado totalmente quemados de no poder hacer absolutamente nada más. Pero es que les ha costado la familia no solamente el trabajo, problemas de salud que les han llevado a unos problemas de salud serios, sino también han acabado con su matrimonio y con todo, porque eso de que uno no se lleva el trabajo a casa es cierto, pero sí te llevas las emociones, sí te llevas tu estado de ánimo, te lo llevas al hogar, porque no puedes desvincular. Entonces, ese estrés que te genera el trabajo, esa insatisfacción, esa tristeza, ¿sabes? Te la llevas también a casa. Entonces, si hay daños colaterales que son muy importantes. Entonces, uno lo que tiene que ir haciendo es buscando esos estímulos que te hacen un poquito más feliz, porque como antes en esa dinámica de decadencia emocional, el pronóstico es perruno, ¿vale? Gracias. Nada. ¿Quieres preguntarme alguna cosita más? Ahí ¿Aquí? Yolanda y Dani desde Ginger también quieren hacer alguna consulta. Pues Y dime. Delia Bravo Bonoso también había hecho un comentario en el espacio de mensajería. A ver, es que no No lo sé vi. quién quiere arrancar. Acá estoy, soy Yolanda. Mira, no puedo prender la cámara porque me quedé justo sin energía, pero bueno, ustedes me pueden escuchar, calculo. Decinos de dónde sos, Yolanda. Soy de Tostado, Santa Fe. Sí. Soy enfermera. Bueno, pasé la pandemia, que creo que fue lo más duro de todo para la gente que hemos trabajado en diferentes sectores. Creo que fue lo más duro de los trabajadores, digamos. Bueno, yo pasé por un síndrome de burnout. Hará, no sé, 5 meses que puedo decir que gracias a Dios estoy curada. Pero me pasaba casualmente, haciendo un poco de introspección de lo que decía el compañero Leonardo, creo que el que habló, bueno, yo lo escuchaba a él y me pasaba eso, ¿me entendés? Que yo me iba a poner a las 5 de la mañana y volvía a las 3 de la tarde con un hijo chiquito que tenía 5 años y después me levantaba el otro día de nuevo y me iba a las 5 de la mañana y volvía a las 3 de la tarde y llegaba un momento que me preguntaba y me decía, ¿vale la pena? O sea, trabajo, o sea, ni veía que no tenía como una motivación y eso que me encanta lo que hago, lo hago con gusto, pero es como que eso que yo me gusta tanto que hacer, digamos, había perdido el interés, o sea, no le encontraba esa motivación diaria para decir, era como que yo sabía que me tenía que levantar y tenía que ir, pero después cuando pasó la pandemia, llegó un momento de que llegué a casa y un día me sentí que no podía cuidar más a nadie, que ni siquiera me podía cuidar a mí, y entonces fue como algo que le dije, o sea, y reconocerle a mi marido y decir, pero es tu, o sea, tu marido, tu pareja, el que convive con vos, decirle, no doy más, no, siento que no puedo cuidar más a nadie, o sea, reconocer de que realmente, porque también tenemos estos patrones que uno acarrea de toda la vida, que hay que trabajar, que hay que mirar para adelante, que hay que salir esto, que bueno, en fin, esa estructura que uno tiene de vida, o porque si digo que estoy enferma van a decir que porque soy chanta, porque no quiero que trabajar, porque esto, porque el otro, fueron todas esas cosas que hasta que uno, bueno, puede decir, sí, necesito curarme, porque yo sentía que no podía cuidar más a nadie, que inclusive era para mí, ni poder cuidar a mi hijo que tenía 5 años, que él me decía, yo llegaba a casa
y me sentía totalmente cansada de ese agotamiento que no lo puedo poner en palabras, lo que sentía era un cansancio físico y mental. Emocional. Yo voy a hablar de eso. Sí, yo voy a hablar de era un cansancio que no lo podría explicar en palabras, digamos, lo que me pasaba, y llegaba, estaba 1 hora y me acostaba, dormía, y claro, en el invierno vos dormís 3 horas y se te hizo de noche, las 5 o las 6 de la tarde es de noche acá. Entonces el nene cuando se daba cuenta me decía, mamá, se hizo de noche, no jugué, otra vez. Y él hoy tiene 8 años y él me dice todavía, ¿viste mamá cuando vos dormías así y cosas, yo estaba y no jugaba? O sea, pasaron 3 años y él, su cabecita aún tiene esas secuelas. O sea, un poco, bueno, gracias por este espacio y bueno, quería compartir un poco mi experiencia que me hizo acordar tanto con el relato de Leonardo, que me pasaba eso, que no sentía motivación, porque decía, ¿cómo trabajo tanto y no tengo una recompensa de algo? Pero bueno, era todo parte del mismo proceso, seguramente. Mira, yo voy a hacer referencia, ya lo verás, precisamente al personal sanitario en la situación de pandemia. Vosotros habéis estado en primera línea de fuego con un desconocimiento total, que no sabíais lo que venía ni a lo que se enfrentabais, con unas condiciones, con una falta de equipamiento preventivo. Exacto. Viendo tanta gente sin poder hacer nada porque no había medios ni se sabía qué era la enfermedad, qué era el COVID, es que no se sabía. Y totalmente, el miedo a lo desconocido, que no sabes qué era. Aparte de lo que puede ser acumulación de tareas, de estar con una sobreexposición, lo vuestro era que vosotros teníais que convivir con vuestro propio miedo y con el miedo de los de enfrente. Y eso es una presión brutal y añadida. Mira, aquí ahora está, bueno, pues un tema sobre la mesa con respecto al personal sanitario que cuida a los demás y viene a raíz de la pandemia e incluso a la gente que cuida a los mayores o personas dependientes. Que tú le echas muchas ganas, mucho brío, tiras para adelante mientras se necesita, pero en el momento o que esa persona ha fallecido o que la situación cambia, es más relajada, ¿quién cuida al cuidador? Exacto. Porque el cuidador está desbastado. Esa es la palabra. Desbastado. Bueno, y perdón que le corte, María. Bueno, y ahí a mí después de haber pasado estos 2 años, mi marido empezó a tener problemas de ansiedad, de insomnio, de esto, del otro, de un montón de cuestiones emocionales. Bueno, por supuesto que voy a mi psiquiatra, vuelvo a consultar, comento la situación que estaba pasando y me dice el síndrome del cuidador, lo que usted me está diciendo, usted está hablando. Exacto, él ahora me vio bien, me vio que yo todo ese tiempo fue cuidarme a mí y cuidar al nene. Era él el que estaba en la línea ahí atrás mío. Y cuando eso pasó, ahí estaban los efectos, digamos, de estas cuestiones que hicieron estrago en la salud de uno, ¿no? Total. Mira, aquí al personal sanitario, cuando fue la pandemia, todo el mundo a las 8 de la tarde salíamos en plena pandemia, en pleno confinamiento. Aquí estuvimos confinados 3 meses en casa sin poder salir absolutamente a nada. Bueno, pues aquí a las 8 de la tarde, todos los días, salíamos a aplaudir al balcón y aplaudíamos a los sanitarios que tanto hicieron. Pero ¿sabes qué pasa? Eso duró la pandemia. En el momento que se acabó la pandemia, se acabó ese reconocimiento. Exacto, sí, es verdad lo que dice. Entonces, yo creo que hay que seguir reconociendo. Voy a hablar ahora del reconocimiento, que es tan importante, ¿no? Y tan estimulante.
para continuar con ilusión, ¿no? en nuestra vida laboral, nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues voy a continuar. Ay, creo que había alguien más que quería hacer algo. No sé, bueno, que justo tiene que ver con la parte de sanatorios, hospitales. Delia, ¿estás por ahí como para que vos hagas tu aporte desde la parte de salud? Yo también había levantado la mano. Ah, y Dani también. Si quieres, le doy permiso primero a ella. Sí, que no la veo ahora. A ver, sí, está. Bueno, avanzamos, Dani, y después le damos paso a Delia cuando se conecte. Bueno, perfecto. Bueno, lo primero, felicitarte, María del Carmen, por lo que estás abordando. Me parece un tema demasiado importante. Lastimosamente, voy a hablar por el contexto de Colombia. En Colombia todavía la salud mental no se toma en serio. Existen muchas instituciones, muchos espacios donde se trata de trabajar la salud mental, pero todavía no se está tomando tan en serio, ni en términos empresariales, y muchísimo menos dentro de la administración pública, que diría uno que es un sector que es bastante golpeado por ese proceso mental del que todos los días tiene que resolver situaciones que le atañen a las comunidades, que le atañen de pronto a sus propias familias, pero no lo pueden hacer muchas veces por falta de recursos u otros. Te quería preguntar, bueno, más que preguntar, contar. Por ejemplo, en Colombia ahorita, el 29 de octubre, son las elecciones regionales para gobernación, alcaldía, consejo, asambleas, etcétera. Y es tal el problema que existe dentro de la administración pública que en un altísimo porcentaje los empleados públicos hoy son obligados a ir a hacerle campaña política a alguna de las personas para mantener sus puestos laborales, ¿cierto? Eso es gravísimo. Entonces, aparte de todos los conflictos que tiene que atravesar una persona por su propia labor dentro de la administración pública, le agregamos unas presiones políticas para poder mantener su puesto de trabajo y para poder seguir ejerciendo una labor, porque si su político al que tiene que apoyar no queda dentro de las elecciones, pues definitivamente va a perder su trabajo, y ya sabemos todo lo que puede ocurrir cuando se pierde el trabajo. Entonces, aparte de contarte eso, aparte de contarte de la incapacidad que existe todavía en el medio para comprender la importancia de la salud mental, la gente a veces se burla de otros porque están tristes, porque entran en un periodo depresivo. Usted, acá se dice muy coloquialmente, usted se frustra por eso, usted es que es bobo, o sea, es como si fuera cualquier cosa. Cuando uno está en su trabajo, se levanta por ósmosis, se levanta simplemente porque sabe que tiene que llevar comida a su casa, porque, bueno, todas esas cosas familiares, más no porque en realidad quiera ir a ese lugar de trabajo. Pero en términos de lo que atañe a la administración pública, ¿cómo crees que influyen todas esas estructuras burocráticas que existen, más las demandas laborales, para que prevalezca el síndrome del burnout en tantos lugares del mundo? O sea, porque esto que nos cuenta, mira que pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en España, en todo lugar nos encontramos con esto de que en realidad tenemos literalmente la cabeza quemada. Totalmente. Y en la administración pública muchísimo más. Mira, voy a entrar ahora en el tema, en una de las razones que hay. El trabajador público no genera riqueza. Su trabajo no se puede cuantificar. Tú en una empresa, en una industria, en una empresa privada, ya sea del sector servicios, la creación de un producto, lo que sea, un trabajador desarrolla y forma parte de ese proceso productivo, y su servicio o lo que realiza, el producto final, tiene un precio. Él ayuda económicamente a un enriquecimiento
de la empresa en la que trabaja. El trabajador público no. Nosotros prestamos un servicio que no se cuantifica. Al no cuantificarse, ¿qué reconocido? No es reconocido. Y si no hay reconocimiento, no hay estímulo para el trabajador. Es que estamos en una cadena. Ahora entro y lo vemos con un poquito más de detalle, ¿vale? Pero esto pasa no en España ni en Colombia, pasa en todas las administraciones públicas. Y después otra cosa. Aquí se aplica en casa del herrero cuchillo de palo. O sea, que el Estado elabora normas, legislación en prevención de riesgos laborales para todas las industrias y empresas del país. Pero no las aplica. Dime, perdón. Perdón que te interrumpa. Hacer una comparación, voy a hacer una comparación, ya que hoy en día las mujeres han ganado mucho espacio en el campo laboral, por todo, en muchos lados, muchos derechos han ganado. Sin ir más lejos, hace 30 años atrás, el ama de casa, dentro de la familia, dentro del hogar, no era reconocido porque no generaba riqueza, de lo que vos estás hablando. No generaba riqueza. Parecía que el que sostenía la casa únicamente era el hombre, con el ingreso del dinero, con la mantención de la casa, pero la mujer, como ama de casa, cumplía un rol más que importante, que era sostener toda la familia, los chicos, el aseo de la casa, mantener el hogar, que no es tarea fácil. Y nunca fue reconocido toda esa actividad. Recién ahora, en los últimos años, bueno, las amas de casa pueden tener una jubilación, y bueno, y recién ahora se están ganando, o se está haciendo el reconocimiento. Es más o menos parecido a lo del empleado público. No se lo reconoce porque no generaba riqueza. No sé si logro expresar o logro que se den cuenta el paralelo que quise hacer. Perfectamente. Mira, ¿sabes por qué a la empleada de hogar, al ama de casa, ahora se le da reconocimiento? En el momento que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y ha tenido que contratar a una persona que ayude en casa, ya se cuantificó el trabajo. Claro. Ya tiene un valor económico el trabajo que hacía la mujer. Mira, si era importante el trabajo de las amas de casa, que si tú ves los requisitos de un puesto de trabajo ejecutivo, que cuando un reclutador va a buscar candidatos para un puesto de trabajo ejecutivo, yo te aseguro que las mismas habilidades que le exigen las tiene un ama de casa. Las mismas habilidades, porque las ha desarrollado en su entorno familiar. Sí, tal cual. Tal cual. Sabe gestionar recursos, sabe resolver conflictos. Por ejemplo, sabe tener, hay un organigrama en su casa, una cadena de mando, sabe delegar, sabe conciliar. Entonces tú vas a ver todas las herramientas, de verdad, todas las habilidades que se piden, y no estaba valorada cuando trabajaba las 24, los 7, 365 días del año. Y no se le valoraba, pero todo se valora cuando se cuantifica, cuando tiene un valor económico. Entonces tú tienes que contratar a una persona para que te cuide a los niños, para que te haga las tareas del hogar, para todo. El Estado, que ahora ya empieza a haber legislación sobre eso, sobre cómo tiene que ser el contrato de una empleada del hogar, cuánto tiene que cobrar, la tienes que tener asegurada para que tenga todo en regla. Ah, carambas,
pues ya tiene un sueldo. Entonces, lo que tu mujer estaba haciendo, o la esposa estaba haciendo, o la mujer estaba haciendo en el hogar, no se sabía lo que valía, pero ahora yo sé que por 8 horas tengo que pagar tanto dinero. Entonces, caramba, ya tiene otro valor. Ya tiene otro valor. Y eso, el trabajador público es igual. Es igual. No producimos riqueza, somos simplemente, transmitimos o gestionamos lo que el Estado quiere, lo que la administración quiere y lo ponemos a servicio de los ciudadanos. Pero nada más. Nada más. Mira, los colegios públicos, la educación pública, cuando no son las familias las que pagan esa formación para sus hijos, ¿no? Porque sale gratuita, tampoco se valoran demasiado. Claro. Es triste, Leonardo, pero es así. Cuando deberían de estar agradecidos, más que agradecidos, deberían de estar exultantes y contentos de que sus hijos tengan una formación de calidad y que aún encima no la tienen que pagar. Debería de ser al contrario, pero no es así. La realidad es totalmente diferente. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? El clima laboral decimos que es el entorno humano, psicológico y organizacional donde se desenvuelven pues, las relaciones de trabajo. Este entorno puede ser positivo y motivar a los trabajadores o, por el contrario, puede ser un entorno hostil, negativo, que afecte a su desempeño. Y como estamos hablando del síndrome de burnout, vamos a centrarnos en el clima laboral hostil, que afecta directamente al rendimiento, a la motivación y a la salud de manera inmediata. El entorno laboral negativo de una persona puede causar trastornos en la actividad laboral, no solo a nivel individual, sino también a nivel de la organización y a nivel social. Y vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos que pueden ser causa de un clima laboral hostil. Pues una causa, la inseguridad laboral. El que no sepas si puedes, te pueden despedir o vas a estar toda la vida laboral hasta la jubilación con trabajo. ¿Por qué? Porque la inseguridad laboral provoca también una inseguridad en tu vida. Si no tienes una certeza de trabajo a largo plazo, tampoco te puedes permitir a lo mejor comprar una vivienda. A lo mejor dices, ¿y cómo voy a hacer pues, para pagarle o afrontar los estudios de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren estas dos cosas. Otra causa de hostilidad puede ser la competitividad. El tener que estar continuamente formándonos, pero en una exigencia continua para ser más competitivos, para ser nosotros los que sobresalgamos en contra de nuestros compañeros, en relación con nuestros compañeros de trabajo. Los nuevos hábitos de vida también pueden crear un clima laboral hostil. Si tienes un niño pequeño, 2, que tengas que conciliar, eso provoca muchísimo estrés. La actitud de la cadena de mando respecto a los trabajadores. Es que yo os voy a, por ejemplo, os puedo contar un detalle. Yo, mi hija la mediana, la tuvieron que operar con 6 años. Yo fui a mi jefe a decirle, mirar las palabras, mañana viernes no voy a venir porque operan a mi hija. Y me dice él, yo no te voy a dar permiso, yo te necesito aquí. Mi respuesta es que yo no he venido a pedirle permiso, simplemente le vengo a comunicar que yo
no voy a venir. La actitud de él, a mí, a partir de ese día, me hizo cambiar mi actitud con respecto a él. No sé, no entiendo muy bien por qué se comportó de esa manera. Yo en ningún caso, vamos, ni aunque me descuenten el día una semana. Pero obviamente, si te opera un hijo, uno tiene que estar allí, creo yo. Se lo pudo haber ahorrado. Otra causa de clima laboral hostil, por ejemplo, son los conflictos. Pero los conflictos verticales, transversales, con los compañeros de trabajo, a veces esos conflictos que empiezan por una tontería, se cronifican, y si no se resuelven a tiempo, eso afecta a todos los niveles. Porque si tú tienes un conflicto con la persona al lado, o con tu jefe, o con tu subordinado, va a dificultar llevar el trabajo a cabo. Por lo menos, cuando menos lo va a ralentizar. La invisibilidad. ¿Cuántas veces te hacen invisible? ¿Qué significa hacerte invisible? Pues cuando no te dan tarea o no te dan tarea de responsabilidad, y se la dan pues a otros compañeros. Y no porque tú no estés capacitado, que tú estás capacitado exactamente igual que ellos. Pero simplemente a lo mejor porque eres mujer, que también aún sigue habiendo mucho ramalazo, y consideran que por ser hombre el de al lado tiene mayor capacidad, por ejemplo, por ejemplo. Y eso no hace falta irse 30 años atrás. Actualmente sigue habiendo ese problema en bastantes sitios. Se avanzó mucho, pero queda mucho, mucho camino por recorrer. La falta de respeto al trabajador y a su trabajo. Un jefe que entra por la puerta un día por la mañana y te dice: para lo que estás haciendo y ponte con esto, que tenemos que elaborar este informe para ayer. Vamos, lo te dicen para ayer porque es de urgentísimo, que mañana lo quiere llevar fulano a una reunión. Muy bien. Tú dejas todo, te pones a la faena. Si tienes que salir a las 2, como no te da tiempo a terminarlo, te quedas hasta las 5. 3 horas que nadie te va a pagar. No has comido, has tenido que reorganizar tu vida familiar porque ya no has podido recoger a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Tú como loca lo das todo allí. Al día siguiente por la mañana llegas antes de la hora para dejárselo, entregárselo y que lo pueda llevar la otra persona a la reunión. Y cuando llegas por la mañanita y le dices: mire, aquí está el informe, te dice: ah, no hace falta. Dices: perdón, ¿cómo no hace falta este informe? Y dice: no, ya no hace falta, que ya cambiaron de opinión. ¿Y cuándo cambiaron de opinión?, le preguntas. Y te dicen: ah, no, al rato de hablar yo ayer contigo. Eso así de veces. No es algo puntual que se dio en una ocasión. Muchísimas veces. Es una falta de respeto, ¿no? A ti como persona y al trabajo que realizamos. Esto me ha pasado a mí, a mis compañeros, a lo largo de mi vida laboral. Otra causa que no se le da mucha importancia, pero sí la tiene, y es estar trabajando en unas instalaciones precarias.
con una mesa que a lo mejor, porque no todos somos iguales de estatura ni de volumen, ¿eh? Y yo creo, ahora se estudia mucho la ergonomía, y pues en muchos puestos de trabajo ya tienen unas sillas adaptadas, que favorecen pues el estar sentado muchas horas, no te castigan la espalda, por ejemplo. Pero cuando a las mesas no es así. Y si tú eres una persona con volumen o eres una persona demasiado alta, pues a lo mejor la mesa no tiene las condiciones que debiera porque te queda pequeña. O, por ejemplo, estar en un despacho cerrado sin luz natural o con luz insuficiente, ¿eh? O con una temperatura o muy alta o muy fría, sin calefacción en el invierno, que no puedes quitarte la parca y tienes que estar trabajando casi hasta con los guantes puestos, ¿no? Pues eso también crea, tú vas a trabajar en malas condiciones. Todas estas causas y muchas otras pueden causar en el trabajador trastornos en la actividad laboral individual, pero estas también repercuten y trascienden al ámbito tanto de la organización como al ámbito social. ¿Y cuáles son los trastornos que puede acusar el trabajador cuando se ve sometido a estas circunstancias o a las que vosotros habéis puesto aquí en esta clase? Pues el agotamiento emocional, que también repercute en un agotamiento físico. Tú decías hace un momento, Yolanda, que te sentías tan agotada, que no sabías ni describirlo, que estabas agotada emocionalmente, pero también estabas agotada físicamente. Y es que ese es una de los trastornos, de las causas, por estar viviendo en un clima laboral hostil, que lo es, y lo que vosotros sufristeis y seguís sufriendo y padeciendo, porque la sanidad trabaja en precario, no en la pandemia, sino normalmente trabaja en precario. Entonces, es muy difícil no quemarse, porque tú quieres llegar a los enfermos, quieres aliviar a los enfermos, quieres tratarlos con rapidez, pero no puedes, porque los medios son los que son, tanto humanos como materiales, son los que son. Y aparte, no solamente es lo que tú llevas, sino la frustración que ves en las familias, que están impotentes ante el familiar que tienen allí, los acompañantes, ¿no? Que se ven impotentes porque ven que su familiar o su amigo o la persona a la que acompañan está sufriendo y no le dan nada para paliar ese dolor que tiene. Pero es que también los tiempos son los que son. Hay que hacer una serie de pruebas y a veces la frustración de los acompañantes se vuelca en vosotros. Entonces también seguís estando en primera línea de fuego, ¿no? Entonces todo eso os va mermando, porque yo creo que dentro de los trabajadores públicos el personal sanitario es uno de los más vulnerables. Me refiero a padecer el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Para mí, porque vosotros tenéis todos los condicionantes que os llevan a esa situación. Después está la desmotivación, porque claro, el estrés, trastorno alimenticio, porque es que tú si tienes exceso de trabajo tampoco puedes llevar una rutina alimentaria saludable. Comes lo primero que pillas, lo primero. Angustia, que era lo que tú también, Yolanda, también decías, ¿no? Esa angustia que sientes.
que no sabes, es que no puedes más, todo se te hace, te viene como grande, ¿no? Y eso te genera una impotencia, un miedo, y eso, te parece que te falta hasta el aire, ¿no? Y otros factores de riesgo para la salud, porque no cabe duda que todo esto repercute en nuestra salud, ya no solamente mental, emocional, sino física. Comentabais, antes me comentabas tú, me comentó, sobre la salud mental. Mirar, aquí, por ejemplo, en España, la Seguridad Social eliminó los psiquiátricos. Los eliminó. Creo que no entiendo por qué. Yo pienso que lo considerarían como una vergüenza, porque las enfermedades mentales siguen pareciendo que son una vergüenza y no lo son. Uno enferma de la mente igual que enfermas del hígado o de un riñón. O coges una gripe y habrá que tratarlo. Hay que ir al médico y no hay por qué ocultarlo, porque lo importante es la salud. La salud. Y tendríamos que tener, es que además somos reacios a ir al psiquiatra o somos reacios de ir al psicólogo. Es que parece, dice, pero si yo no estoy loca, pues que si no se trata de estar loco. Se trata... Perdón, María del Carmen, que le corte. Aparte también se estigmatiza de tal forma hasta tus propios pares o al mismo círculo laboral, son los que también te dicen, pero se hace, porque vos caminás o saliste para despejarte la cabeza. No, pero mira cómo está ahí, mira cómo está la psiquiátrica, porque así te catalogan, ¿me entendés? Sí, como que está mal que uno se enferme. Yo creo que siempre yo les decía, obviamente que hacían oídos ahí, y yo sabía de dónde venía. Entonces les decía, yo creo que no hay que tenerle miedo al paciente que se hizo tratar y se dio cuenta. Hay que tenerle miedo a los que están fuera y no se dieron cuenta y se fueron al psiquiatra a tratarse. Totalmente. Ese es el problema. Totalmente, porque el que se trata ya está encauzado. El problema son todos los otros que están ahí como bombas de relojería que no sabes en qué momento van a explotar y a quién se van a llevar por delante. Claro que sí, pero es que además yo no sé por qué está mal visto, yo no lo entiendo. Hay que normalizar. Y después otra cosa, si uno se encuentra en un estado depresivo, es que qué poco apoyo por parte de los compañeros. Qué poco apoyo. Porque lo primero que oyes en el corrillo es, fíjate se está escaqueando. Bueno, escaquear es una parte de eludiendo el trabajo, ¿no? Eludiendo la responsabilidad. Mira, es que se va salió, yo qué sé, a tomar un café. Pero es que no es el hecho de tomar el café, es el hecho de poder desconectar ese momento. Porque la situación que tú estás viviendo, la presión que tú estás sintiendo, es que no te queda de otra que salir. Es mejor salir que quedarse. Tal cual. Pero como es algo que no se ve, claro. Entonces se pone en esta situación, digamos, a la persona que padece la situación, digamos. Pues sí, totalmente. Dime, Alejandra. Vamos a activar el micrófono. No, escuchándolos a todos y escuchando las vivencias y también estos puntos de vista, tanto de un lado y del otro, cómo nos acercan las situaciones, independientemente del lugar de donde vivamos. Normativas más, normativas menos, reglamentos o no, el hecho de atravesar situaciones de estrés que nos ponen en tensión y estas tensiones se pasan al plano del orgánico, donde atravesamos dolores musculares, cefaleas, trastornos gástricos, insomnios, cansancio, como bien lo marcaste vos, María del Carmen, y el doctor Voltar Varas la semana pasada.
son todas situaciones que lo atravesamos a diario y que llegamos a naturalizarlas de tal forma que llega un momento en que uno toma medicamentos porque o te duele la cabeza y no está haciendo y hago un mea culpa también, de un frenar a tiempo, y uno está a veces sobrecargado de actividades, sobrecargado de tareas, y no para. En lo personal, a mí me pasa. Y uno dice, es funcional a todo lo que está haciendo. Y uno, a veces también sucede que uno, no sé si le sucederá a todos, pero a mí sí, que empieza a hablar y de repente un blanco no se acuerda de lo que estaba hablando. Y entonces uno arranca, claro, ¿qué fue lo último que dije para poder retomar? Esos son síntomas clásicos de estrés. Que uno lo tome de mejor manera o no, depende de las características de la personalidad. Pero a algunos le angustia, otros lo tomamos a risa, pero no quita que esa presión a nivel neurológica y que impacta en los neurotransmisores, y lo que explicaba el doctor Voltaire, el tema de la serotonina, la dopamina, y cómo eso influye a la hora de generar pensamientos asertivos, nos va condicionando en nuestro modo de relaciones. Totalmente, totalmente, Alejandra. Es que es así. Mira, vivimos en una vorágine porque queremos conciliar todo, absolutamente. No queremos perdernos ni un minuto de tiempo. Pero lo que yo le decía a Leonardo, hay que buscar tiempo para hacer cosas que nos satisfagan, que nos relajen. Hay que darle tiempo al ocio. No todo es trabajar ni responsabilidad, aunque tengas niños pequeños, aunque tengas pareja, familia, lo que sea. Hay que parar y disfrutar, porque no todo es cuidar. También necesitamos un tiempo para nosotros mismos, independientes para nosotros, para poder dedicárnoslo a nosotros. Eso también es muy importante, porque tendemos a olvidarnos de nosotros mismos en todo eso. Entonces nos volcamos en el trabajo, nos volcamos en la familia, nos volcamos en los chiquillos, nos volcamos en nuestros padres, en 80.000 tareas que tenemos alrededor. ¿Y qué pasó con nosotros? Nos diluimos, desaparecimos. También tenemos vida, y dentro de la vida nosotros tenemos que tener un lugar importante. Y no tenemos que sentirnos culpables por ello. Me refiero porque a veces también nos culpabilizamos. Si nosotros sacamos un tiempo para dedicarlo a nosotros, a hacer cosas que nos gustan, ir a pasear, ir a caminar, a correr o pintar o ir al teatro, nos sentimos culpables porque ese tiempo no se lo estamos dedicando a los nuestros. O a lo mejor pues hemos dejado un trabajo sin terminar para poder robar ese tiempecito para nosotros. Y nos entra un sentimiento de culpa. Y no debe de ser así. Porque es que si no nos llenamos de estímulos positivos, de verdad que acabamos en una situación, porque encadenamos una situación hostil con otra, y va a llegar un momento, y como además no identificamos, porque vamos a tal velocidad, que no vamos identificando los síntomas y, como tú decías, Alejandra, los vamos normalizando, ya forman parte de nosotros, no nos saltan las alarmas que digan, ah, carambas, ¿qué está pasando? Porque son sutiles, porque empiezan poquito a poco, Entonces, cuando nos damos cuenta, es ya casi al final, cuando ya estamos bastante desbastados. Es ahí cuando nos damos cuenta en qué situación estamos, cómo estamos de quemados, ahí, cuando ya estamos quemados. Entonces, poquito a poco hay que hacer también
un poco de prevención con nosotros mismos y parar y reflexionar y evaluar qué vida estamos llevando, qué situación estamos llevando. De vez en cuando hacer una autocrítica, pensar, ¿me satisface el trabajo? ¿Lo que yo hago me hace feliz? No. Pero yo, ¿por qué ando a esta velocidad? Si no tengo tiempo para nada, si no tengo vida, si no disfruto, si incluso de mis hijos ando a la carrera, no tengo tiempo para jugar con ellos. Hacer una evaluación de la vida que llevamos. Cada X tiempo, reflexionar. Y no lo hacemos, no le dedicamos ese tiempo a la reflexión. Que ahí, si reflexionáramos realmente... Sí, Alejandra, así mismo. Nos atrapa. Es que además vamos cada vez a mayor velocidad, cada vez queremos hacer más cosas, cada vez queremos como brillar más, porque yo creo y pienso, y lo veremos ahora dentro de un minuto, que lo que buscamos es ese reconocimiento a lo que hacemos. Y como lo poco que hacemos no nos lo reconoce, estamos a ver si hacemos un poco más y alguien nos reconoce y nos da esa palmadita en la espalda, que no es otra cosa más que reafirmarnos, que nos reafirmen que lo que hacemos lo hacemos bien. Es que es necesario el reconocimiento de los demás, de alguien. No nosotros en nuestro autoconvencimiento que decimos, sí, yo hago las cosas bien, o por lo menos pongo todo el empeño. Pero que te lo reconozcan es importante. Y la administración, el empresario privado aún te lo puede reconocer. La administración pública no te reconoce absolutamente nada. Hombre, puedes tener un jefe que sí, en un momento dado, tal, pero es rarísimo el reconocimiento. Es rarísimo. Entonces, bueno, específicamente este curso sobre esta temática nos la pidió la Unión del Personal Civil de la Nación, que es UPCN, precisamente por la cantidad de carpetas médicas pedidas de los empleados de la administración pública. Y el agotamiento mental que los trabajadores que están en contacto directo todo el tiempo con personas, atendiendo al frente de espacios en pleno contacto, van atravesando. Y estuve hablando con gente antes de armar el curso, porque me tuve que interiorizar en todo lo que tenía que ver con esta temática, cuáles eran las sintomatologías que ellos sentían. Entonces, hablando específicamente con determinados trabajadores de puestos claves, que me contaban de que antes a lo mejor podían atender 40 casos en la mañana y ahora tienen que atender 4 o 5, pegar una vuelta, claro, volver y retomar la tarea, cosa que antes ellos lo hacían en un ritmo vertiginoso sin alterar el tiempo de tarea. Hoy tienen que frenar o tomarse una licencia porque no dan más. No. Y además hay otra consecuencia, que es el absentismo laboral. Ahí, en el absentismo laboral, es cuando salta, porque aquí no se habla del síndrome de burnout, no se habla en la administración pública, aquí como si no existiera. Aquí cuando hablan, el gobierno, por ejemplo, cuando tratan este tema del trabajador público, hablan de absentismo laboral, pero lo dejan caer como si fuéramos unos vagos y nos escaqueáramos del trabajo. Entonces, no vamos a trabajar no porque tengamos una causa, simplemente porque somos unos vagos, no nos apetece ir a trabajar al día siguiente. Y no se dan cuenta
que el absentismo laboral es cuando el trabajador ya no puede más y necesita ir al médico y descansar y desconectar del trabajo. Mira, lo que tú decías del contacto de los trabajadores, que lo tengo aquí, los trabajadores públicos son la cara visible de la administración pública ante la sociedad. Entonces, ¿quién está detrás de la ventanilla cuando un ciudadano tiene que dar una queja? Un trabajador público. Es que ahí ya empieza. En primera línea de fuego, ¿quién está detrás de la ventanilla cuando la administración convoca a un ciudadano para comunicarle una sanción? Pues un trabajador público. ¿Quién está detrás de la ventanilla cuando los ciudadanos tienen que presentar su declaración de impuestos? Pues el trabajador público. Y cuando la administración comunica a un ciudadano que le deniegan una prestación que solicitó, pues un trabajador público. ¿Y qué pasa cuando está ese ciudadano que está recibiendo unas malas noticias, que es en el 90% de los casos, por no decir el 99%, y el funcionario público? Pero es lo que yo te decía antes, Leonardo, pero lo mismo pasa con los maestros. Cuando calificas las notas de los alumnos y vienen los padres a reclamar, porque las notas no son de su agrado. Y entonces cuestionan al maestro, cuestionan al docente. Cuando los padres, la única versión que tienen es la de su hijo. Y su hijo no va a asumir de primeras que no ha estudiado, o que no se ha preocupado, o que no en leer ni siquiera libros. El personal sanitario, que era lo que yo te comentaba, Yolanda, que no puede aliviar de inmediato el dolor de un paciente ante la desesperación, por ejemplo, de los familiares. Miembros y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, policía de tráfico, que nos para la vía para hacernos una prueba de alcoholemia y ante un positivo tiene que emitir una sanción. Y así podríamos estar hablando pues, un montón de horas poniendo ejemplos que todos hemos vivido y que todos conocemos. El trabajador público, ya sea de la administración general, del ámbito sanitario, educación, militar, tributario, etcétera, de todos los sectores, de todos los ministerios, ¿no? Está sometido a una exposición que en la mayoría de los casos no le beneficia, porque el ciudadano va a volcar en él también toda su frustración, todo el desencanto, toda su ira, entre comillas, no por el desempeño del trabajador, sino simplemente por ser el transmisor de unas noticias negativas que el ciudadano no espera. El ciudadano en ese momento confunde al trabajador público con el gobierno, con la propia administración, mostrando su discrepancia, culpabilizando al trabajador público de las decisiones negativas que le acaba de comunicar, sin darse cuenta que el trabajador público simplemente es un mero transmisor. Él ni decide, ni hace las normas, simplemente comunica. Esa exposición debe estar en primera línea de fuego, es lo que convierte el desempeño del trabajo en negatividad. Y hay otro tipo de exposición de los trabajadores que yo también lo quiero dejar aquí públicos, ¿no? Que es la utilización o exposición política que la usa el propio gobierno, convirtiendo a los trabajadores públicos en chivos expiatorios ante la sociedad. Y eso también es un lastre para nosotros. Si el gobierno de turno quiere aplicar, no hablamos de ideología, es el gobierno el que esté. Si el gobierno de turno quiere aplicar una política de restricciones y convencer a la sociedad, a los primeros que baja el sueldo es a los trabajadores públicos, aunque su salario sea inferior a los salarios de los trabajadores de igual categoría de la empresa privada. Pero, sin embargo, no ocurre a la inversa. Cuando la economía va en alza, los trabajadores públicos no recuperan esa pérdida de poder adquisitivo. Que jueguen con la economía de un trabajador es tremendo. Yo me acuerdo, nosotros cobrábamos 12 pagas, 12 salarios, claro, cada uno por el mes del año, y 2 pagas extraordinarias, una en julio y una en diciembre. Pues muchos compañeros con la de diciembre, pues pagas el seguro del coche, bueno, todas esas cosas que te vienen así, los gastos de Navidad, etcétera, etcétera. De repente, un día de golpe y porrazo, el gobierno
como quería aplicar restricciones y contener la economía y el gasto, ¿qué hizo? Sacarnos, sin avisar, la extraordinaria de diciembre. Eso fue una hecatombe para las familias. Aparte de por un lado, económicamente. Fue tremendo, fue devastador porque muchos no pudieron hacer frente a lo que ya tenían previsto. Pero por el otro lado, tú dices, con que yo realizo mi trabajo, cumplo mi jornada laboral, cumplo con las expectativas que tienen hacia mí, entrego el trabajo, lo tengo al día. Siempre tengo buena voluntad para cualquier tarea que me quieran encomendar. ¿Y no me van a pagar lo que me corresponde? Bueno, acabamos de ver varios ejemplos de exposición, pero hay muchísimos más. La exposición de personal sanitario con la pandemia, que es lo que yo te decía antes, que la tuvo que afrontar desde el desconocimiento, la precariedad de medios, tanto de prevención como humanos. Toda esta exposición forma parte del clima laboral hostil y provoca las mismas consecuencias negativas. Ahora vamos a ver la frustración. ¿Qué es la frustración según la RAE? Pues es el sentimiento de insatisfacción o fracaso. En el ámbito laboral de los trabajadores públicos, este sentimiento es algo habitual. Debemos tener en cuenta lo siguiente, lo que os comentaba al principio. La actividad laboral de los trabajadores públicos no genera riqueza, no forma parte de un proceso productivo, por lo que no producen. Y esto nos lleva a que su labor no se puede cuantificar, es decir, no tiene ningún valor económico. Al no tener un valor económico, es muy difícil el reconocimiento. Y todos los trabajadores, públicos o no, necesitamos del reconocimiento por parte de la cadena de mando, de la empresa e incluso de los mismos compañeros. El reconocimiento supone satisfacción, autoestima, alegría. Es un incentivo para dar lo mejor de nosotros mismos. Salimos reforzados y eso repercute en positivo, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar y social. Buscando ese reconocimiento, os lo comentaba hace un momentito, hay trabajadores públicos que trabajan hasta el agotamiento, sobrecargándose de trabajo, dándolo todo para conseguir los resultados esperados, sobrepasando en ocasiones sus propios límites a costa de su salud y su vida personal, agotamiento, mala alimentación, horario excesivo de trabajo. Pero en ocasiones esa sobrecarga de trabajo le viene impuesta al trabajador. Por ejemplo, era lo que yo os comentaba, hay que hacer, deja todo lo que estás haciendo, tienes que hacer este trabajo para ayer. Y además os voy a contar una cosa, no hay nada peor que un trabajador público que trabaja. Nada peor. Mirad, el trabajador público que no hace nada y trabaja un día, tiene todo el reconocimiento del mundo mundial. El jefe dice, jolín, hizo el trabajo fulano, porque se sorprende. El jefe se sorprende y dice, caramba, fulano, qué bien hiciste esto. A lo mejor es lo único que hizo en todo un año. Si tú trabajas todos los días estás dispuesto. Es que si un día estás malo y no rindes, lo primero que te van a decir, carambas, es que tú no has trabajado. Todo lo que has hecho además no ha servido para nada. Bueno, pues esas son las situaciones que nos encontramos continuamente, ¿no? En el sector público. Bueno, como veis, estoy bastante quemada de la administración pública. Yo, en mi concepto, así, bastante quemada. Bueno, pero en ocasiones esa sobrecarga de trabajo le viene impuesta al trabajador. Cuando el trabajador pone todo de su parte, pero no tiene lo que espera, el reconocimiento, aparece la frustración. ¿Y cuál es
Vamos a ver ahora cuál es la consecuencia de la frustración. Pues es la desmotivación. Desmotivación, según la RAE, es la falta o pérdida de motivación. El trabajador, percibe que todo lo que ha hecho hasta ese momento no ha servido de nada. No se le reconoce su entrega, su buena disposición, su esfuerzo, su sacrificio. En ese momento, cuando hace balance de su vida laboral, de lo descompensada que está la balanza, de lo que ha dado y lo que ha recibido. Y a partir de ahí aparece la desmotivación. Es decir, entra en un estado de apatía, de dejadez, de tristeza, de baja autoestima, manifestándose en ocasiones en estados depresivos. Todas estas situaciones llevan a un gran absentismo laboral. Ahora, ¿qué pudiera hacer la administración pública? Si la administración pública estuviera pendiente de sus trabajadores, de saber, por ejemplo, si la persona que ocupa un puesto de trabajo cuenta con las habilidades. Y digo habilidades y no digo conocimientos, porque los conocimientos ya se valoraron cuando le adjudicaron el puesto de trabajo, ¿no? Sino, si cuenta con las habilidades para el buen desempeño de ese puesto que ese puesto de trabajo requiere. Fijaros, un trabajador público que tenga que atender al público, que esté en una ventanilla de cara al público. A lo mejor es una persona tímida, o es una persona muy empática, que a lo mejor dar una mala noticia, no me refiero en el ámbito sanitario, me refiero en el ámbito puro y duro de la administración, pero imaginaros que venga una persona a solicitar una prestación que le hace falta porque tiene una persona dependiente en casa y necesita que le den una ayuda económica, ¿no? Para poder sobrellevar. Y el trabajador público le tiene que decir que no se la dan. A él le va a provocar, si es una persona empática, le va a provocar un sufrimiento, pero van a ser encadenados, uno tras otro, ¿no? Entonces, será mejor poner a una persona en ventanilla que tenga facilidad de palabra, que le guste hablar con la gente, que lleve las cosas de otra manera. Y esa persona que no tiene esas habilidades, a lo mejor es un trabajador excelente para estar en una mesa de despacho, por ejemplo. Las habilidades son muy importantes, ¿no? También debería de estar pendiente la administración pública de la formación en liderazgo de los trabajadores que tienen otros acá. Porque un jefe no significa dar órdenes. Es que tiene que saber planificar el trabajo, organizar el trabajo. El caso que yo os conté del informe y que a fin de cuentas él a la media hora ya sabía que ese informe no hacía falta y permitir que yo estuviera toda la jornada laboral más 3 horas más realizando ese trabajo que no servía absolutamente para nada, hombre, pues la verdad, un poquito de formación no le venía mal. Por ejemplo, también la administración pública que trate de esté pendiente de resolver los conflictos que aparecen entre los trabajadores, en todas las direcciones, impidiendo que se cronifiquen. La administración pública tiene que ser consciente de que su gran riqueza es el capital humano que tiene y tiene que ponerlo en valor. Y si quiere tener una administración pública competitiva, sus trabajadores tienen que estar en una situación laboral óptima. Si la situación laboral es óptima, los trabajadores van a estar en unas condiciones de salud físicas y mentales óptimas. Si no lo hacen, porque además es que no lo hacen, no lo aplican teniendo todos los medios,
lo que vamos a conseguir es una administración pública que sea ineficaz, que sea ineficiente y unos trabajadores públicos quemados y una sociedad crispada, porque el trabajador que está ya al límite, que está quemado, la imagen y lo que le va a transmitir al ciudadano que va a esa ventanilla va a ser desidia, desinterés. Por eso aquí se dice lo que los trabajadores públicos te mandan de una ventanilla a otra, vuelva usted mañana, y es por eso, es porque ya están saturados, están quemados, no tienen capacidad ni de reacción, ya no pueden tener a un ciudadano más. Sí, no pueden reaccionar ni tampoco solucionar conflictos. No, es que lo derivan a otro. Vaya usted a la otra ventanilla o vaya al piso de abajo, porque ellos ya no tienen capacidad resolutiva de ningún tipo, ¿no? Y no es por desidia, es que no dan más de sí mismo. La administración pública debería evaluar y aplicar los protocolos de prevención de riesgos psicosociales, especialmente en entornos de servicios humanos, y proteger al trabajador para evitar el síndrome de burnout. El diagnóstico y el tratamiento de los empleados públicos es crucial en las primeras etapas de desgaste profesional, evitando de esta forma que los síntomas se intensifiquen y favoreciendo la recuperación. También, ahí quiero meter una cuñita, también hay nuevas prácticas como es el mentoring, que es una de las cosas a las que yo me dedico, que implementados en las empresas ayudan a detectar y resolver con eficacia muchos de los conflictos que se presentan. Y sería muy buena opción que la administración pública contara con un departamento de mentoring en sus instalaciones, ¿no? O con personal formado en mentoring que ayude a resolver y a detectar todos estos primeros síntomas que empiezan a padecer los trabajadores, que no se puede esperar a que se cronifique toda esta situación. Bueno, y ahora preguntarme lo que queráis. Sí, Leonardo, dime. Sí, ¿qué tal? Nuevamente, con lo que vos recién estabas hablando de la administración pública, así en la línea de mandos, acá en Rosario hace muchos años atrás había un lugar que decía Escuela de Altos Mandos. Yo siempre pasaba y leía el cartel Escuela de Altos Mandos. Y un día que estaba con tiempo me paré y toqué timbre y pregunté, ¿a qué se dedican acá? Escuela de Altos Mandos. Yo digo, debe ser para enseñar a manejar maquinaria, algo de eso. Y no, era eso, era que enseñaban a la gente que tenía personal a cargo el tema del trato, de qué manera dirigirse con ellos, ser más empáticos a la hora de hacer requerimientos en el trabajo. Y lamentablemente, bueno, después a los años esa empresa ya no estuvo y nunca más vi el cartel. Estoy hablando de hace como 15, 20 años atrás. No estaba tan en boga como está ahora. Y en cuanto al otro que vos decís que es lo que te dedicás ahora en la parte privada como a mediar, sí. Casualmente hace poco tiempo estuve en Salta de vacaciones y encontré a un chico que era de Francia, un chico jovencito de 30 años que estaba de vacaciones y que se dedicaba a eso. Él estaba en la parte de recursos humanos y se encargaba de ser el vínculo entre los patrones o los altos mandos y el personal. Y él se encargaba de mediar, de resolver los conflictos que había, para que tanto ahorrarle disgustos y juicios al patrón y a la vez tener que los operarios estén contentos y puedan desarrollar sus tareas en un ámbito cómodo. Y este chico se dedicaba a eso. Sí, nosotros nos dedicamos sobre todo a las relaciones humanas. Me refiero a cómo es eso, a cómo relacionarse, porque es que es muy importante. Mira, yo te voy a contar, os voy a contar solo la última anécdota para que veáis
las pocas habilidades que tenía un jefe determinado, ¿no? Que yo tuve. Bueno. Antes, te interrumpo la última vez, te escucho atentamente. Yo trabajo en una escuela donde había un directivo, sí. donde había un directivo que siempre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal esto? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal así? ¿Viste? Y era bien empático, era bien, sí. Como que seducía con las palabras. Y vos entrabas así, pero de cabeza, entrabas, hola, ¿qué tal? Sí, buen día, todo el otro. Y te terminaba pidiendo cosas que por ahí en otro momento vos decías, no, ¿para qué las voy a hacer? Y las hacías con ganas. ¿Pero por qué? Porque te reconocían el trabajo, entonces por ahí lo hacías. Y por ahí te llevaba un tiempo extra hacerlo. Llevabas la tarea a tu casa, lo hacías, pero lo hacías con ganas, qué sé yo. Vos sabías que a la larga te estaba sobrecargando de tareas, pero bueno, la hacías. Y eso creo que tiene que ver mucho con la empatía de tu superior hacia vos. Que tampoco cuando uno dice superior no es que sea superior. Estás justo en ese momento que, bueno, que es la persona que lidera el grupo. Pues sí. Y es importante que también en todo el tiempo, ya sea académico, en el trabajo o donde sea, no se sienta superior a vos, sino que se sienta a un par que simplemente le toca en ese momento el rol de guiar a un grupo de personas. Claro, es que un líder es equipo. Un líder no es jefe, un líder es equipo. Pero te voy a decir una cosa, pero el trato que te dispensaba, esa cordialidad, el estar pendiente de ti, el buenos días, el hacerte visible, eso era motivador. Inconscientemente a ti te motiva a hacer las cosas. Sí, seguro. Sin embargo, si él tuviera una actitud que pasa por el pasillo y ni siquiera te mira y te sobrecarga, vas a estar jurando en arameo todo el tiempo. Vas a decir, pero sin embargo, él, con ese trato cordial que te tenía, pues te iba motivando porque te reconocía. No hace falta que te diga qué bien haces el trabajo, sino que te reconoce a ti como persona, dándote los buenos días, te ve, te atiende, te saluda, te pregunta por tu familia, te pregunta qué tal estás. Eso es un reconocimiento. Eso es un reconocimiento. Mira, contaros solamente un minutito, así total. Es que el liderazgo no tiene nada que ver el liderazgo de antes con el liderazgo de ahora. Antes era ordeno y mando. Y muchos se quedaron en esa etapa del ordeno y mando. Y no se dan cuenta que un jefe tiene que ser uno más del equipo. Y su labor no es ordenar, su labor es motivar. Porque el resto de los trabajadores sabemos qué funciones tenemos que hacer. Sabemos de qué nos tenemos que ocupar, pero tiene que motivar para que ese trabajo salga pronto, que salga bien hecho. Eso es lo que tiene. Os voy a contar solamente un detallito para que veáis a veces las hostilidades, lo que hacen las actitudes. Yo me encontré, yo solicité un curso de ciberseguridad del Ministerio de Defensa, que salió publicada, y a mí me lo concedieron. Pues allí voy a Madrid, pues todos militares de alta graduación, civiles pocas, mujeres menos. Bueno, hago 2 semanas en Madrid el curso. Curso del propio ministerio donde yo trabajaba. Es que eso fue lo grave. Vengo de vuelta, acabé el curso, todo perfecto, y vengo de vuelta, solicito las dietas y los gastos del viaje. No me lo tramitan. Dicen que no me corresponde. Yo nunca vi nada igual que una formación para el personal del propio ministerio donde yo trabajo, me la tenga que pagar yo, se la tenga que pagar el trabajador. Bueno, pero eso no fue lo grave. Fui la única que se pagó los gastos del curso, la única. Todos los demás le pagaron las dietas y todo, lo que ya fue una
un hecho discriminatorio completo. Bueno, pero eso no fue todo. A partir de ese curso me lleva, pues al mes, me llega una carta con una invitación de la que era ministra de Defensa, que era Karma Chacón, donde me invitaban, por haber participado en el curso de ciberseguridad, me invitaban a realizar otro curso a Madrid. Yo cojo mi carta, se la llevo al jefe y le digo, he recibido esta carta, para la semana que viene vuelvo a Madrid porque me acaba de invitar, acabo de recibir la invitación para el curso de la ministra de Defensa. Respuesta del jefe. No. Bueno, la carta venía a mi nombre detallado, María del Carmen Rodríguez Sabina. Bien. Me dice el señor, no, ¿tú cómo vas a ir a ese curso? ¿Quién te crees que eres tú? Esta invitación es para mí. Y le dije yo, hombre, yo no sé, yo siempre lo traté de usted, pero en ese momento ya el usted desapareció, porque el respeto se fue. Y entonces le dije yo, hombre, yo no sabía que te llamabas María del Carmen Rodríguez Sabín, porque otro nombre aquí no pone. No pude ir al curso. No me dio el permiso, no me lo dio. Por eso te digo, frases como, ¿qué se cree esta? O ¿qué habrá hecho esta para tener ese currículum? Yo, el día que lo dijo, pegué un golpe en la mesa, en la suya, que yo estaba enfrente, y le dije yo, pues mire, yo hago y he hecho para tener este currículum lo mismo que su mujer, estudiar. O no ser que ella lo haya conseguido de otra manera. Entonces, tú te vas encontrando con esos problemas. Hombre, yo ya aprendí hace muchos años que a mí me afecta lo que dicen las personas que yo quiero. De las que no quiero, pueden decir lo que les dé la gana. Que no les doy ese privilegio de que a mí me afecte. Pero no cabe duda que te queda eso, ¿no? Pero ¿tú crees que un jefe puede decir semejante barbaridad o decir a un trabajador, no, tú no puedes ir? Esa invitación es para mí cuando viene a nombre de otra persona. Pues todo eso te va quemando. Y 40 años de todas esas salidas de pata de banco, de trabajar muchas horas extraordinarias, muchas horas fuera de horario, que no te las pagan, que no te las reconocen, que te has quedado sin comer, que te has quedado sin tomar un café por la mañana, porque salga el trabajo a tiempo. Por todo, pues después de 40 años vuelves la vista atrás y dices, francamente, no me ha compensado. Y porque yo tengo un carácter muy positivo y porque yo he buscado otros recursos, Leonardo, como te dije, ¿no? Que alegraran mi vida, pues de estudios, de aficiones, enriquecer mi vida de alguna manera, porque yo llegó un momento que tuve que hacer una evaluación de lo que me estaba pasando, porque yo estuve un año de baja, porque no podía levantar cabeza. Y a partir de ahí, yo empecé a resurgir como el ave fénix. A mí me dijo, el psicólogo me dijo, Carmen, tienes que llenar tu vida de recursos que contrarresten lo que tú padeces en el trabajo, porque la situación laboral no la podía cambiar, es la que es. No me va a cambiar ni el entorno laboral, ni el clima laboral, ni me voy a encontrar ni reconocimiento, ni motivación, nada de nada. Entonces tuve que compensarlo con actividades fuera de lo que es mi ámbito de trabajo y me dio muy buen resultado. A partir de ese momento, empecé a pensar en mí, que si el trabajo, lo que me encomendaba, no salía ese día, pues tendría que salir el siguiente. Y si no lo podía hacer yo sola, pues lo tendríamos que hacer entre dos.
Entonces, a partir de ahí, porque la administración pública no vela por sus trabajadores, que debería de hacerlo, pero no vela por sus trabajadores. Es la incongruencia más grande, más grande, porque es que debería de dar ejemplo. Debería de dar ejemplo, porque las exigencias que les hace a las empresas, a las pequeñas, a las industrias, con respecto a sus trabajadores, ella no la aplica. No la aplica y deja de verdad que a sus trabajadores devastados. Entonces, yo os digo, la solución puede ser fácil. Una auditoría de puestos de trabajo, eso ya lo que deberían para empezar. Que cada persona esté en el puesto, que aparte de su conocimiento, esté relacionado con las habilidades que posee. Eso ya para empezar. Y puede hacerlo y no lo hace. No sé a qué espera, la verdad. Francamente. Pues, ¿me podés decir? Bueno, la verdad que es un lujo escucharte, la claridad, todos los ejemplos que diste, que nos brindaste. Sabemos que es muy tarde, son como las 3 de la mañana ya en España. Sí, pero yo sin prisa, yo una vez metida Karina, porque lo dice Alejandra, yo te contaba el otro día que yo hago cosas y esto lo disfruto mucho. Mucho, sí, no me importa la hora que sea, ni tengo prisa, ni nada de nada. Vosotros sí. No, que ya no. Yo encantada. Se nota tu vocación, se nota tu buena manera de transmitir y tu don de gente que realmente traspasa la pantalla. Hay en Facebook, en el YouTube, un montón de gente escuchando esta charla que realmente fue muy enriquecedora para todos. Mira, yo creo que tenemos muchas necesidades de generar estos espacios. La administración pública, como todas las personas que estamos en contacto con otras personas y en determinados lugares donde tenemos que decidir o estar en simultáneo en varias actividades, nos genera un estrés muy potente. Ya vamos a ir cerrando, no sé si hay alguna consulta que hayan quedado pendiente de contestar o de poder compartir. Pero bueno, agradecer a los presentes y a los que están por fuera de este Meet, este momento de acompañar esta charla. Esperarlos el miércoles que viene, donde nos va a estar acompañando la doctora Ana María Martorella, que ella es psiquiatra marplatense, argentina, para ir cerrando ya este curso, ¿no? Que ha sido muy novedoso en cuanto a la temática, muy poco conversado el tema y realmente muy necesario de abordar. Gracias a Ginger de STEAM, de la consultora de Estados Unidos, que nos está habilitando el espacio a nivel internacional, como a la AIS, que es la Asociación Iberoamericana de Sociología de México, a la ACEAPSO, que es la Corporación de Estudios Avanzados de Trabajo Social, Parlamento Mundial de Educación y el Comité Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Paz, como también así a quien va a certificar junto al Instituto Superior de Ciencias Humanas 4025, que es el UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación, por hacer posible este espacio, tanto al señor Jorge Molina, que es el secretario general de UPCN, y al licenciado Diego Panoso Cénere, que es el representante legal de nuestro instituto. Así que muchísimas gracias a todos.
en pos a María del Carmen del Pibite, y yo desde mi lugar de instituto les agradezco y me despido de todos ustedes. Hasta el miércoles que viene. Así que todo tuyo el micrófono, también Muchas Dani. gracias a todos. Pues no, gracias a vos, Dani, por habernos hecho este espacio tan cálido, y a vos, Carmen, también, y a todos los que participan. Mi visión, lo que yo expuse es a través de mi vivencia. No, yo no soy psicólogo, no soy sociólogo, no soy psiquiatra. Para eso están los ponentes maravillosos y espléndidos que traéis al curso, pero mi visión es a través de lo que es las ciencias del trabajo, el trabajo en sí, y mi propia vivencia, el poder hablar de primera mano la realidad con la que nos encontramos los trabajadores públicos, que es igual el país donde estemos, ¿no? Es igual. El funcionamiento, y hay que decir, por desgracia, es el mismo en todos los países, en todas las administraciones. El resultado es el mismo. Y la nula prevención que hacen para evitar estas consecuencias. La nula prevención. Entonces, pues a lo mejor sería bueno que a través de las plataformas de trabajadores públicos o de los sindicatos de trabajadores públicos se empiecen a hacer propuestas a la administración para que aplique medidas de prevención para evitar la consecuencia del síndrome de burnout. Creo que a partir de ahí, hacerlo visible, que ya es una enfermedad laboral en algunos países, pero que a veces tiene consecuencias de suicidio, que eso ya es devastador, ¿no? Pero hay que ponerlo y trabajar sobre ello. Dime, Leonardo.